Era de noche en París. Las luces parpadeaban sobre el asfalto mojado cuando un Mercedes negro irrumpió en el túnel del alma a toda velocidad. Dentro del coche, la mujer más fotografiada del planeta intentaba escapar de aquello que llevaba años persiguiéndola, el ojo implacable del mundo. Segundos después, un impacto brutal. Silencio. Y en ese instante, el mito dejó de ser futuro para convertirse en tragedia. Diana Spencer, princesa de Gales, había muerto. Y con ella, se rompía algo más profundo, la ilusión de que un cuento de hadas podía sobrevivir al peso de la realidad. ¿Pero quién era realmente Diana? ¿Una princesa atrapada en una jaula dorada o una mujer que se reinventó entre las ruinas de su propia historia? Nació el 1 de julio de 1961, en Park House, una propiedad alquilada en la finca real de Sandringham. Desde pequeña, su mundo estuvo salpicado de silencios incómodos, expectativas nobles y ausencias dolorosas. Su familia, los Spencer, llevaba siglos ligada a la aristocracia británica. Su padre, Edward John Spencer, era vizconde y heredero de un linaje poderoso. Su madre, Frances, tenía sangre noble y una relación personal con la familia real. Pero la fortuna no garantiza la felicidad. El divorcio de sus padres fue un escándalo. Diana tenía apenas 7 años cuando presenció la separación, marcada por acusaciones de violencia y batallas por la custodia. La pequeña fue testigo de escenas que nunca se olvidan, discusiones que se colaban por debajo de las puertas, lágrimas en habitaciones cerradas, y una familia que se desmoronaba desde adentro. Esa fractura infantil dejó huellas que más tarde saldrían a la luz en su vida adulta. Diana creció en un entorno contradictorio, tenía acceso a privilegios, pero no a estabilidad emocional. Su educación fue errática. Fracasó en varios exámenes, cambió de escuelas y se sintió siempre fuera de lugar. Pero había algo en ella que no se enseñaba, una empatía natural, una dulzura que la hacía conectar con los demás. Le encantaban los niños, los animales y la danza. Soñaba con ser bailarina, no princesa. A los 16 años conoció al príncipe Carlos. Él tenía 29. Ella, todavía adolescente, lo observaba desde la distancia con una mezcla de admiración y asombro. En ese momento, Carlos salía con su hermana mayor, Sara. Pero el destino, siempre travieso, ya había elegido otro camino. Años después, Diana se convirtió en su prometida, empujada por la presión de una institución que necesitaba una esposa adecuada para el heredero al trono. Joven, virgen, de buena familia. Ella encajaba en la lista. Pero no en el corazón del príncipe. La boda fue un evento mundial. Más de 750 millones de personas vieron a Diana caminar hacia el altar con un vestido imposible, una sonrisa temblorosa y los ojos cargados de dudas. Fue el espectáculo perfecto. Pero lo que nadie veía era la tormenta que se gestaba tras las cámaras. Diana ya sabía que Camilla, el gran amor de Carlos, seguía presente. Lo descubrió por casualidad, un brazalete grabado con las iniciales G y F. Un regalo para otra mujer. No para ella. A partir de entonces, su matrimonio fue un equilibrio inestable entre la apariencia y la desesperación. Carlos era frío, distante. Diana, insegura y sola. La presión mediática era insoportable. No podía salir a comprar pan sin que 20 fotógrafos la persiguieran. Esa exposición constante la empujó a una enfermedad silenciosa, la bulimia. Vomitaba en secreto, lloraba en silencio. Nadie parecía escucharla. Ni siquiera su esposo. Pero la maternidad lo cambió todo. El nacimiento de William en 1982 y luego de Harry en 1984 fue su salvación emocional. Diana decidió romper con la tradición y criar a sus hijos de manera cercana. Los llevaba al colegio, jugaba con ellos en el suelo, los abrazaba en público. La realeza veía con recelo estos gestos. El pueblo, con admiración. Empezaba a nacer una figura distinta, la princesa del pueblo. Mientras su imagen pública crecía, su vida privada se desmoronaba. Carlos retomó abiertamente su relación con Camilla. Diana, herida, también buscó consuelo. Su guardaespaldas, Berry McNachie, fue el primer refugio emocional. Luego llegó James Hewitt, su instructor de equitación. Estas relaciones, más allá del escándalo, eran gritos de una mujer que pedía amor. Amor sincero, no protocolos. En 1992, el castillo se vino abajo. El libro Diana, su verdadera historia, escrito por Andrew Morton, sacudió a la monarquía. Diana había colaborado en secreto,
revelando su sufrimiento, su bulimia, su soledad. Era la primera vez que una princesa rompía el silencio. El escándalo fue enorme. La corona, humillada. La empatía pública, desbordada. Las grabaciones comprometedoras de Carlos con Camilla y luego la famosa entrevista de Diana con la BBC confirmaron lo que todos sospechaban: el cuento de hadas había muerto. Éramos 3 en este matrimonio, así que era un poco concurrido, dijo Diana frente a millones de espectadores. Una frase que entró directo en la historia. El divorcio llegó en 1996. Diana perdió el título de Su Alteza Real, pero ganó algo más poderoso: su voz. Libre del protocolo, comenzó una nueva etapa como activista humanitaria. Visitó pacientes con SIDA, abrazó a niños en África, caminó entre minas antipersona en Angola. Su sensibilidad no era una pose. Era real. Y se notaba. Ese mismo año conoció a Asnat Khan, un cirujano pakistaní al que describió como el amor de su vida. Pero él no soportaba la exposición mediática. La relación terminó. Poco después, Diana comenzó a salir con Dodi Al-Fayed, hijo de un magnate egipcio. Era verano de 1997. Fueron fotografiados besándose en un yate. Los paparazzi enloquecieron. Y entonces, la tragedia. El 31 de agosto de 1997, en París, tras una cena en el Ritz, Diana y Dodi intentaron escapar de los fotógrafos. El coche se estrelló a más de 100 km/h contra un pilar. Dodi murió en el acto. Diana fue trasladada al hospital aún con vida, pero con heridas internas graves. A las 4 de la madrugada, fue declarada muerta. Tenía solo 36 años. El mundo se paralizó. Más de 2.500 millones de personas siguieron su funeral. Las flores cubrieron las veredas frente al Palacio de Kensington. El pueblo británico lloró como nunca antes. Y la monarquía, por primera vez, tembló. La reina tuvo que romper el protocolo, hablar en televisión y rendirle homenaje. Porque Diana ya no era solo una exprincesa. Era un símbolo. El impacto de su muerte fue tan profundo que transformó el modo en que el mundo veía a la realeza. La institución más antigua de Europa, conocida por su frialdad y su tradición de silencio, se vio forzada a cambiar. No por órdenes políticas. No por presión diplomática. Fue el clamor popular, la tristeza colectiva, la indignación ante una tragedia que muchos consideraron evitable, lo que obligó a la corona a humanizarse. Durante años, Diana había sido el rostro visible de causas invisibles. Donde otros se escondían tras títulos y apariencias, ella se presentaba con las manos extendidas, con los ojos atentos. Su visita a pacientes con VIH en los años 80 rompió uno de los mayores estigmas de la época. En un tiempo en que el miedo al contagio era irracional y generalizado, Diana se sentó junto a los enfermos, los tocó, los abrazó. Sin guantes. Sin miedo. Solo con humanidad. También luchó contra el uso de minas antipersona, un tema que ningún otro miembro de la realeza se había atrevido a tocar. Las imágenes de Diana caminando entre campos minados en Angola, con casco y chaleco antibalas, dieron la vuelta al mundo. Su acción no solo fue simbólica. Fue decisiva. Tras su muerte, Reino Unido firmó el Tratado Internacional de Prohibición de Minas. La política, por una vez, siguió a la compasión. Pero Diana no era perfecta. Y ahí radicaba gran parte de su magnetismo. Mostró su sufrimiento, sus errores, su fragilidad. Se rebeló contra el ideal de mujer sumisa. Luchó contra una institución milenaria con las únicas armas que tenía: su voz, su dolor, su verdad. Para muchas mujeres, se convirtió en un espejo. En una advertencia. En un ejemplo. Su influencia se extendió a la moda, a la cultura pop, al lenguaje del poder. Cambió la forma en que las figuras públicas se relacionaban con los medios. Introdujo una nueva forma de liderazgo, emocional, vulnerable, cercano. Fue, sin saberlo, precursora de una era donde las emociones ya no eran una debilidad sino un lenguaje de impacto global. Su relación con los medios, sin embargo, fue una espada de doble filo. Diana usó la prensa para contar su historia, pero también fue víctima de su voracidad. Vivió bajo el constante asedio de los paparazzi. Su rostro vendía. Su tristeza, más. La última imagen que se tiene de ella, captada minutos antes del accidente, muestra a una mujer agotada, mirando por la ventana de un coche como si supiera que el destino la estaba alcanzando. Tras su muerte, surgieron teorías conspirativas.
Algunas sostenían que fue víctima de un complot para impedir que se casara con un musulmán. Otras apuntaban a los servicios secretos británicos. Ninguna fue confirmada por la investigación oficial, que concluyó que la causa del accidente fue una combinación letal de exceso de velocidad, negligencia del conductor y acoso por parte de los paparazzi. Pero incluso con esas conclusiones, muchas preguntas siguen abiertas en la conciencia colectiva. Su funeral fue una despedida digna de una reina, aunque ya no lo era oficialmente. William y Harry, entonces adolescentes, caminaron detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. Una imagen imborrable. El dolor en sus rostros, el silencio del pueblo, las flores lanzadas desde los balcones. Fue un momento de unión nacional, pero también de crítica a una institución que no supo protegerla. Con el tiempo, Diana se convirtió en un símbolo intergeneracional. No solo una figura de los años 80 y 90, sino un icono que trascendió su época. En series, documentales, libros, su figura sigue viva. No como un personaje de fantasía, sino como una mujer real. Una mujer que cometió errores, que amó, que sufrió, que luchó. Sus hijos heredaron esa parte de ella. William y Harry crecieron con la misión de mantener vivo su legado. Cada uno a su manera. William, con prudencia y compromiso institucional. Harry, con rebeldía y ruptura, tal como lo hizo su madre. Las tensiones actuales entre Harry y la familia real británica no pueden entenderse sin mirar atrás, sin recordar la historia de Diana. Es como si su espíritu aún soplara dentro de los muros del palacio. 25 años después de su muerte, la imagen de Diana sigue presente. En cada portada que recuerda su estilo, en cada causa benéfica que continúa lo que ella comenzó, en cada mujer que decide contar su historia sin miedo. Su legado no está en los salones dorados de Buckingham, sino en los hospitales, en los campos de batalla humanitaria, en los corazones que alguna vez se sintieron rotos y encontraron en ella consuelo. Porque Diana no fue una santa. Fue humana. Y tal vez por eso, fue tan amada. Nos mostró que incluso en el centro de una tormenta mediática, es posible mantenerse fiel a uno mismo. Que la ternura puede ser más revolucionaria que cualquier discurso. Que llorar en público, decir no puedo más, también puede ser un acto de poder. Y eso es algo que ninguna corona puede otorgar. Ni arrebatar.